Bien, bendiciones a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que van a poder escuchar este podcast en nuestro canal en YouTube. Vamos a ver una continuidad acerca del tema que estábamos analizando sobre el relevo generacional en la iglesia. Vamos a ver la segunda parte. Anteriormente, en la primera parte, vimos dos puntos muy importantes, que fue identificar personal para el liderazgo de la iglesia. Segundo punto fue escoger a aquellos líderes que van a estar dispuestos en tomar la batuta, en tomar el relevo y darle continuidad al trabajo de la obra del Evangelio de Jesucristo. Bien, ahora vamos a entrar en análisis viendo la parte 2 de este relevo generacional. Vimos que teníamos nuestra base bíblica. Se las voy a leer nuevamente. La encontramos en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, su capítulo 2, verso número 2. Dice la palabra de Dios: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aleluya, amén. Ven, tenemos esta palabra que nos inspira, hace y motivar para que tú y yo podamos predicar la palabra, podamos trasladar esta información que vemos en la palabra, en la Biblia, para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Jesucristo. Y aún si tú, querido amigo, no has aceptado a Cristo en tu corazón, tú puedes hacerlo, puedes recibir a Cristo y unirte a ese grupo, a la iglesia de Cristo, poder servir y trabajar en la obra del Señor. Acércate, busca al Señor, porque Él quiere lo mejor para tu vida. Hay un plan, hay un propósito que Dios tiene preparado para tu vida, querido amigo. Bendiciones donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que cada uno de ustedes se encuentren en este momento. Reciban bendiciones de parte del Señor. Bien, vamos a entrar de lleno a esta segunda parte, analizando este tema acerca del relevo generacional. Bien, entonces, como ya les di un recordatorio, hoy vamos a entrar de lleno a esta segunda parte. Quiero decirles que la demanda es que se levanten líderes que sustituyan a la presente generación de hoy, pero que se le dé una continuidad a la visión de la que se está trabajando actualmente. Que estas personas, estos líderes puedan tener una visión, la pasión y los propósitos que se tienen para poder llevar a cabo la obra del Señor. Que se mantenga un ritmo de trabajo o que aún se mejore aquello que se está trabajando, que se está realizando, llevando a cabo el trabajo, y que este trabajo sea un trabajo suficiente, eficiente para la obra del Señor. Quiere decir, lo que necesitamos es que los líderes se empoderen del trabajo, de la obra del Evangelio. Puedan empoderarse, puedan estar dispuestos a entregar su tiempo, su vida a la obra del Señor. Bien, pero entonces quiero decirles que también el relevo generacional de liderazgo en la iglesia es una cuestión que se debe de abordar con una decisión muy firme. Y desde el punto de vista, quiero decirte que del plan perfecto de Dios, puesto que este plan se trata de dejar una posición de liderazgo en la iglesia, en aquel que está sirviéndole al Señor como líder de jóvenes, como pastor, como asistente, como director de escuela dominical. Yo no sé en qué área Dios está usando tu vida, pero es necesario que debe de haber un relevo. ¿Y por qué? Quiero decirte, el poder tratar de dejar una posición, un poder o una autoridad para el avance y el crecimiento de la obra
bendita de Dios. Aleluya. Bien, quiero decirte, tratando este tema, un análisis, estamos analizando, se debe de reconocer que hay un momento en que se debe de ceder el lugar a otros para que continúen el trabajo, que se necesita que el liderazgo de relevo, los que van a venir, ese relevo que va a venir, siga la misma tónica de trabajo, siga la misma, le dé continuidad a este trabajo que se está llevando a cabo, que se ha estado haciendo, o que aún se logre mejorar el trabajo en la obra del Señor. Aleluya. Bien, vamos a entrar a ver estos puntos muy importantes, los últimos 2 puntos de este tema, el relevo generacional. Hoy vamos a estarlos analizando bien, un poco detenidamente, quiero decirte. Vamos a ver estos 2 puntos. Los últimos 2 puntos se trata de mentorear. Es necesario que el relevo que va a venir o que se está preparando se debe de mentorear. Mentorear, quiero decirte que se usa esta palabra mentor para designar a un asesor, o como por ejemplo puedo decirte un consejero, un guía, un maestro o un profesor que lleve a otra persona a crecer y a superarse en el liderazgo. ¿Por qué es importante? Porque esta persona lo que va a tomar en sus manos, esta responsabilidad que va a llevar, que va a tener, debe de seguir trabajando lo que se ha estado viniendo haciendo en la iglesia, o yo no sé en qué área ahí, o si tú vas a escuchar este podcast, de qué forma Dios está usando tu vida. ¿Y cómo, de qué manera se puede mentorear? Mediante reuniones, teniendo encuentros formales o informales, a través de una relación interpersonal con estas personas que van a ser de relevo para los líderes de hoy día. De esa manera se lleva el mentoreo. De esa manera se va a poder mentorear con cada líder que va a tomar esa batuta, teniendo una relación interpersonal. La palabra habla de que una persona madura y sabia lleva a otra persona menos experimentada al crecimiento y al conocimiento de la palabra de Dios y al conocimiento del trabajo que se está realizando en la iglesia, el trabajo que se lleva a cabo. Bien, vamos a pasar entonces que Jesús, tenemos un gran ejemplo de Jesús. Jesús es el mentor por excelencia. Jesucristo, el maestro, es el mentor por excelencia. Quiero decirte que Jesús tenía a sus 12 discípulos, pero habían 3, Pedro, Santiago y Juan, en su círculo pequeño, con quienes tenía un rol más específico. O sea que tenía una relación más allegada a estos discípulos y personal. Jesús aprovechó cualquier oportunidad para discipularlos a ellos. Jesús aprovechó cada momento que tenía más acercamiento hacia estos discípulos. Él pudo discipularlos más. De esa manera estamos tratando de que el líder que hoy día está trabajando debe de hacer este trabajo. Debe de preparar ese relevo generacional para que tome la batuta. De esa forma Jesús lo hizo. Tenemos entonces a Jesús como un mentor por excelencia. Andando en el camino, dice que Jesús los instruía en reuniones formales e informales. También Jesús enseñó a sus discípulos de una forma muy práctica. Jesús les enseñó a sus discípulos de una manera práctica. Quiero hablarte de un ejemplo que Howard Hendricks, un profesor del seminario teológico en Dallas, Texas, dijo en cierto momento que el método que Jesús usó del mentoreo tenía 6 pasos. El método que Jesús usó con sus discípulos dice que llevó en 6 pasos, en 6 maneras.
Te lo voy a decir. Entonces, Jesús dice que dejó hacer a sus discípulos. Significa que la persona que va a mentorear a este relevo generacional debe de dejarlos hacer. Debe de decirles qué deben de realizar estas personas. También decirles por qué es de que se está llevando el trabajo del evangelio, por qué es de que se realiza el liderazgo dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. ¿Por qué? Eso es lo que hay que decirles. Se les debe demostrarles a ellos cómo van a trabajar, de qué manera se les va a dar instrucciones, se les va a hablar. Este es el mentoreo que Jesús, por excelencia, Él realizó con sus discípulos. Hoy es de esta manera que se debe trabajar los líderes. El que va a mentorear de esta forma debe de tomar el ejemplo de Jesús. También debe de hacerlos con ellos. O sea, el líder debe de participar realizando una tarea, un trabajo con estos que van a venir al relevo generacional, con estas personas que van a tomar esa posición. Debe de ir al frente también haciéndolo con ellos, llevando la tarea del trabajo con estas personas. Se debe también de dejarlos hacer para que ellos aprendan, para que ellos experimenten el trabajo que se realiza en la obra de Jesucristo, del trabajo de la evangelización, del trabajo dentro de la iglesia, cómo poder administrar la obra del Señor, cómo poder apoyar dentro de la congregación, dentro de la iglesia. De esa manera se debe de mentorear. Entonces, vamos a ver entonces que eso requiere de mucho esfuerzo. Esto requiere que se debe de compartir mucho tiempo de intimidad con estos líderes, con esta generación que va a relevar a los que van a salir. Y de ese debe de tomar un tiempo bien específico, un tiempo de intimidad con aquellos en quienes se ve el potencial para llevar a cabo o efectuar la transferencia de la visión que se tiene dentro de la iglesia, que el pastor, que el líder tiene dentro de la iglesia. El mentor debe de dedicar el tiempo al potencial sucesor. O sea, que debe de estar dispuesto. Por eso es importante que miramos y estamos viendo este análisis. Quiero decirte, el análisis de relevo generacional es importante. Se debe de llevar ya, se debe de trabajar lo más pronto posible. El relevo generacional de liderazgo es una cuestión que debe de ser abordada con decisión dentro de la iglesia. Que cada pastor, como el pastor tiene su visión, tiene su meta, su propósito, con lo que él está trabajando, los líderes juntamente con el pastor, se debe de tomar es una cuestión que se debe de abordar con una decisión, o sea, de importancia. Bien, entonces estamos viendo mentorear. Hoy vamos a ver la segunda parte, el segundo punto. El segundo punto que miramos en relevo generacional es de que se debe de delegar. Hay que delegar ciertas responsabilidades. Quiero decirte que delegar es reconocer las aptitudes de los demás y tener la capacidad de ubicar a cada persona en cada puesto de trabajo que se va y que se está realizando en la iglesia, en su lugar, asignándoles responsabilidades. Quiero decir también, porque a veces se nombran y se ponen líderes, pero muchas veces no se delegan precisamente por el temor a ser sustituidos. Hay temor, hay miedo. Es que si ponen a este líder, yo ya no voy a seguir. O sea que hay cierto temor que se maneja siempre en la iglesia. Así siempre se mira ese temor de ser sustituidos por otra persona, por otro líder que va a tomar su lugar. Pero esta es precisamente la razón
que se debe de delegar. Y para eso estamos analizando este tema, el relevo generacional. ¿Por qué? Porque los que vienen atrás de nosotros van a llevar el trabajo. Precisamente por el temor de ser sustituidos, muchos no quieren poner a esta persona al frente. Tienen temor, tienen miedo. Pero es precisamente la razón para delegar y probar a los que nos van a sustituir en el liderazgo, los que están al frente. Cuando no se delega, quiero decirte, se manda un mensaje negativo. En el ambiente va a haber un mensaje negativo porque no se va a delegar, no se delega responsabilidades a aquel asistente, aquel maestro auxiliar o subdirector, o no se le puede delegar porque hay temor, hay un miedo. Entonces se manda un mensaje negativo dentro del liderazgo de la iglesia. Empieza a haber un mensaje negativo de falta de confianza en las demás personas. Bien, entonces, cuán importante es de que se debe de mentorear. Se debe de tomar la tarea de el líder que está debe de volverse un mentor, como Jesús fue un mentor por excelencia. Y luego, el delegar es importante. Se debe de hacer. Se debe dejar a un lado el temor, el miedo al ser sustituidos. No, debemos de hacerlo, llevar ese trabajo. Quiero leerte una cita bíblica aquí en Éxodo, en su capítulo 18, versículos 25 y 26. Son 2 versículos. Quiero leerte acerca de cómo se va a delegar. 25 y 26. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Esta es la tarea que se debe de delegar, sin tener miedo, sin mandar un mensaje negativo a los demás líderes en el ambiente de la iglesia. Se debe de aprender de delegar. Moisés estaba llevando toda la tarea, todo el trabajo cuando estaba el pueblo de Israel, pero él tuvo que empezar a delegar tareas, trabajo, empezar a delegar. Dice que escogió varones. Él lo que hizo fue escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y dice que puso jefe sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Moisés no tuvo miedo en ser sustituido, para que estos líderes pudieran juzgar cada problema que se pudiera encontrar en cada grupo de personas. Igualmente hoy, esta es la tarea que se debe realizar. Delegar responsabilidades es importante. Sigamos adelante, porque la obra del Señor no se detiene. Como una conclusión, quiero decirte que un buen líder siempre va a tener presente la formación de una próxima generación de líder. Un buen líder siempre va a tener presente esto y pensar quién le va a suceder en el cargo que en cualquier momento va a dejar. Una pequeña conclusión, y aún yo lo puedo decirte como una reflexión. ¿Quién va a sustituirlo? ¿Quién va a suceder el cargo que esta persona ocupa? Muchas personas a veces hasta se aferran a un liderazgo, se aferran a cierta posición que no la sueltan. Piensan que nunca podrán ser sustituidos y le niegan la oportunidad a otras personas para que puedan desarrollarse dentro del ministerio de la iglesia, para luego ser los sucesores en los puestos directivos o en los líderes de jóvenes. Se debe dejar esta oportunidad. Bien, querido amigo, hermano en Cristo, hay pastores que van a poder escuchar este tema
un análisis del relevo generacional. En esta segunda parte quiero concientizarles que es importante. La iglesia debe de empoderar a sus líderes. Debe de empoderar también al relevo generacional que va a venir, que está atrás de los líderes que van saliendo, que van a ser sustituidos, ya sean hombres o sean mujeres. Debe de preparar la iglesia. Se debe de preparar el relevo generacional y se debe de actuar ya. Se debe de actuar con prontitud. Se debe de abordar con una decisión, y desde el punto perfecto del plan de Dios se debe de llevar a cabo esta tarea del relevo generacional. Bien, voy a dejarles con este, bueno, es como una frase muy popular que siempre pues la hemos escuchado. No sé si tú la has escuchado, pero quiero dejarte esta frase. Si el joven supiera y el viejo pudiera. Una clara alusión a la realidad que el viejo tiene la experiencia, pero ya no tiene la fuerza. Y el joven, a pesar de su fuerza, tiene la falta de experiencia. Dios te bendiga en este momento, donde quiera que tú vas a poder escuchar este podcast, este tema de relevo generacional, la segunda parte. Dios bendiga tu vida. Bendiciones para cada uno de ustedes. Cristo viene pronto. La iglesia debe estar preparada. Debemos de estar velando. Debemos de guardar nuestras vestiduras limpias, puras y sin mancha, porque Cristo viene por su pueblo, por su iglesia. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y aún si tú no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, suscríbete, y así vas a poder obtener cada notificación de cada prédica, cada enseñanza que vamos a estar compartiendo. Dios te bendiga y nos volvemos a ver pronto. Bendiciones.